8:43 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a la secretaria anticorrupción de esta administración, Ana Belén Cordero. Lo invitamos para conocer la agenda de la lucha contra la corrupción en lo que queda de esta administración, precisamente cuando hay hechos que lastimosamente se producen en el país y hechos que devienen del pasado, que generan impunidad, estas acciones contra la fiscal, etcétera. ¿Cómo enfrentar esta lucha contra la corrupción en el país? Muy buen día, Ana Belén Cordero. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas y muchas gracias por la invitación. Sí, mira, nuestro objetivo y nuestra meta principal en estos meses que queda de gestión del presidente Guillermo Lasso al frente de este delicado encargo que me ha planteado el presidente es precisamente dar continuidad a lo que ya se ha hecho bien. Y creo que parte del rol que debemos cumplir los funcionarios públicos es dar continuidad, porque las instituciones las instituciones son mucho más que las personas, y creo que ese es parte de lo que buscamos todos, al menos todos como sociedad civil, dar institucionalidad. Con esos antecedentes, digamos, en la Secretaría Nacional Anticorrupción ya se implementó una metodología que se conoce como MAMRIC, que lo estamos aplicando, digamos, en distintas instituciones públicas, que es el que lo conocemos morochamente como el PCR anticorrupción. Ya lo implementamos con éxito en la CFN y en Access. Estamos en la etapa intermedia de implementación en el Ministerio de Educación, por iniciar la etapa en SENAE y por identificar 3 empresas públicas en concreto donde podemos aplicar este PCR anticorrupción. Eso nos ayuda a cumplir con nuestro objetivo principal, que es la prevención. ¿Qué es este PCR anticorrupción? Identificar a través de métodos académico-técnicos, a través de mapas de calor, dónde pueden haber presuntos riesgos o cuellos de botella en temas de presuntos riesgos de corrupción, digamos así, en las distintas instituciones públicas. Pero también hay otro hecho importante dentro de los objetivos de esta Secretaría, que es justamente la educación y la prevención. ¿Sabía usted que nosotros en esta Secretaría ya hemos capacitado y formado más de 2.500 funcionarios en ética pública, y nuestro objetivo es formar a 1.000 funcionarios más? Acabo de firmar ayer la autorización para que se capacite a 300 funcionarios más en lo que va de este mes en sectores estratégicos del Estado. ¿Y por qué he identificado sectores estratégicos? Precisamente porque es donde más recursos públicos se manejan, y hay que tener incluso mayor cuidado con la transparencia y los procesos. Y un último hito que queremos elevarlo y dejarlo como política pública es la política pública nacional anticorrupción. Queremos elevarlo a nivel de decreto para que quede para este siguiente gobierno y ojalá lo refuerce y lo mejore. ¿Y sabía usted que yo tuve reuniones la semana anterior con distintos cuerpos consulares que me permitieron conocer de primera mano cómo hacen los gobiernos de otros países para filtrar estos malos elementos que quieren ingresar, digamos, a la función pública, además de solicitar, bueno, documentos, papeles, currículum? Existe como una especie de screening que le permite a la autoridad detectar presuntos riesgos de corrupción en la contratación de determinada persona. Eso estamos por implementarnos con el Ministerio del Trabajo en las áreas de talento humano de las distintas instituciones, y lo elevaremos a nivel de decreto para que sea una exigencia. En tan corto tiempo será difícil hacer un plan al mediano y largo plazo. Sin embargo, sentar las bases sería para esta lucha contra la corrupción. Precisamente estos 3 hechos que yo le he planteado en esta conversación son hechos cuantificables y medibles que pueden ser cumplidos en este plazo de 4 o 5 meses que tenemos hasta entregar esta administración. Es sentar las bases para esta lucha anticorrupción, que básicamente lo que le corresponde a esta Secretaría es la elaboración de política pública y la educación en prevención. Con estos antecedentes quedan sentadas unas bases adecuadas para que el próximo gobierno que venga ojalá pueda mejorar, digamos, estos parámetros para la implementación en el cumplimiento de estándares internacionales en la lucha anticorrupción, ¿no? Dentro de este plan, ¿cuáles serían los ejes principales, luego de lo que usted ha descrito, para sentar las bases en estas tareas? Justamente el eje de prevención es este PCR anticorrupción que estamos aplicando
digamos, en las instituciones públicas. Como le comentaba, ya lo hemos hecho con éxito en la CPN, en Access, en el Ministerio de Educación. Estamos por arrancar el proceso en SENAE, entonces ahí cumplimos con nuestro objetivo de prevención. Luego, con nuestro objetivo de educación, estamos formando funcionarios públicos en ética pública. Intentaremos llegar al final del gobierno con 3.500 funcionarios formados y capacitados y con retroalimentación constante sobre estos hechos y estos hitos que se deben cumplir en la función pública y en la gestión pública con estándares de anticorrupción, el elevar a decreto la política pública nacional anticorrupción y la implementación de estas metodologías y este screening para el ingreso y el acceso a la función pública desde el Ejecutivo, que va a permitir que no solamente en jerárquicos superiores, sino que en mandos medios no se infiltren en la función pública malos elementos que podrían ser presuntos riesgos de corrupción. ¿Y cuáles serían esos riesgos en las condiciones de un gobierno saliente para señalarlos oportunamente? Por ejemplo, para que justamente se entere la ciudadanía y el nuevo gobierno que venga cuáles son los riesgos. Puede haber una persona que quiera acceder a la función pública, me refiero al Ejecutivo, a un mando medio, a un jerárquico superior, da igual el rango, donde, por ejemplo, sus deudas, sus pasivos, superan en 2 o 3 veces sus ingresos, por ejemplo. Eso, algunos gobiernos de otros países lo identifican como un riesgo. ¿Y por qué lo identifican como un riesgo? Porque presuntamente, no estoy afirmando que así sea ni generalizando, pero presuntamente en esos casos esa persona puede ser un riesgo de ser corruptible, porque tiene demasiadas deudas que no pueden afrontarla con sus ingresos o con su patrimonio. Entonces, este screening que estamos sugiriendo se haga y que se hace con éxito en gobiernos donde el cumplimiento de sus estándares internacionales de la lucha anticorrupción son mucho más elevados que los países latinoamericanos, nos sirve como ejemplo para poder implementarlo acá. Doctora Ana Belén Cordero, ¿cuáles son las disposiciones que le ha facilitado, que le ha dado el presidente para que en este tiempo, mientras dure esta administración, pueda actuar de encontrarse actos de corrupción? De hecho, el presidente Lasso precisamente me encargó esta delicada función y a los pocos días formé parte como invitada del COSEPE, donde se declaró a la corrupción, digamos, como enemigo del Estado, así como se lo hizo con anterioridad a la minería ilegal y al narcotráfico y al terrorismo, digamos así. Son hechos inusuales que una institución del más alto nivel, un organismo, digamos, del más alto nivel de la lucha contra la seguridad, contra la inseguridad, declare este tipo de enemigos, y entre estos la lucha anticorrupción. Y creo que con estos antecedentes nos da el indicio principal. Uno, para articular justamente una implementación de procesos que ya ha dado la base la Contraloría General del Estado con su resolución 004, para precisamente elaborar la normativa al interior de las instituciones del Ejecutivo, que es donde al menos nosotros tenemos competencia, para implementar buenas prácticas de lucha anticorrupción. Y la segunda, no menos importante, es precisamente este trabajo mancomunado, aprender de los ejemplos de otros países donde han podido coordinar la información de inteligencia y contrainteligencia que maneja el Estado para precisamente prevenir. Siempre veo yo siempre desde que era asambleísta, y lo sigo viendo ahora en distintos estamentos del Estado, niveles autónomos de los GATS, alcaldías, prefecturas, gobierno central, etcétera, denuncias, sea de medios de comunicación o de ciudadanos, donde dicen, mire, hay este funcionario que ha tenido, o ex funcionario que ha tenido una sentencia, que estuvo ocupando este cargo, ya no lo está ocupando. ¿Cómo hacer para que el Estado en todos sus estamentos logre filtrar y prevenir que estos funcionarios no ingresen? Y en el caso particular de casos concretos, el presidente en enero de este año dispuso que la Secretaría Nacional Anticorrupción forme parte con voz, no con voto, de los directorios de las empresas públicas. Entonces, nosotros hemos elaborado a raíz de cada uno de estos directorios unas bitácoras, unos manuales, donde hemos tomado nota de cuáles podrían ser estos presuntos riesgos o cuellos de botella, y con estos antecedentes queda este insumo incluso para un siguiente gobierno para poder implementar y mitigar líneas base de la lucha anticorrupción. En materia de prevención, ¿cuáles serán las líneas básicas para fortalecer la prevención de la corrupción?
De hecho, nosotros, como le comentaba hace un momento, ya hemos capacitado 3.500 funcionarios en ética pública, y esta ética pública tiene que ver desde lo más pequeño, que puede ser la atención al ciudadano, que es lo que se conoce en el privado como el servicio al cliente, que tiene que ser nuestro más alto deber, digamos, atender a la ciudadanía. Finalmente nosotros hemos sido encargados para administrar el Estado y debemos atender a la ciudadanía como corresponde, hasta cosas mucho más grandes como temas de contratación pública y que involucran recursos públicos. Existe lo que se conoce en la ética pública como servir a los intereses del Estado, no necesariamente servir a intereses privados o particulares, atender con eficiencia. Demorar un trámite, por ejemplo, ya es caer en conductas antiéticas y presuntamente de corrupción, porque precisamente existen plazos para cumplir los procesos. Esa eficiencia en los procesos y esa transparencia en los procesos es lo que caracteriza estos cursos de ética pública que estamos dando de manera preventiva y educativa desde la Secretaría Nacional Anticorrupción a funcionarios públicos. Siendo importante la capacitación a los funcionarios públicos, también sentar las bases, retomar la ética en el sistema educativo a fin de que cambien y se tenga absolutamente claro, no distorsionado, los comportamientos humanos. Totalmente de acuerdo. Mire, de hecho, justamente estaba revisando ayer, existe como un termómetro a nivel mundial y de la región sobre el cumplimiento de la lucha anticorrupción y qué ocurre en esos países donde están mejor calificados en la lucha anticorrupción, y uno de los pilares primordiales o esenciales es la educación, y justamente en el currículo académico de los niños, jóvenes y adolescentes implementar más que metodologías de aprendizaje en temas éticos, justamente asignaturas con temas de valores, y otro de los temas principales que nos hemos dejado de lado y olvidado ahora que tenemos abuso de acciones constitucionales en desmedro de la institucionalidad del Estado, el respeto al Estado de Derecho y a las sentencias judiciales. Entonces, estos son valores importantes que dentro de la reforma curricular que va a plantear hasta el mes de noviembre el Ministerio de Educación, nosotros hemos sido invitados a participar en lo concerniente o en lo que tiene que ver al rango o al plano de temas de valores y ética, para implementar justamente estándares internacionales junto con una colaboración y una consultoría de la UNESCO, precisamente estos estándares que en otros países se aplican y que a nuestros niños y adolescentes les falta aprender. Cuando aquí en el Ecuador se ha pretendido, o de hecho, sectores políticos interesados han pisoteado el ordenamiento jurídico sin respeto al Estado de Derecho, se genera inseguridad jurídica, y una de las demandas permanentes es generar seguridad jurídica en el Ecuador. Uno de los pilares principales de las sociedades más prósperas y con mayor desarrollo en varios termómetros a nivel internacional es precisamente ese estándar o ese nivel de seguridad jurídica y el respeto al Estado de Derecho. ¿Qué seguridad jurídica o qué Estado de Derecho puede existir en un país donde existe un sistema judicial, de manera genérica hablo, bastante golpeado, bastante desinstitucionalizado, cuando existe un juez penal que dicta 8, 12, 15 años de sentencia, y luego un juez que tiene atribuciones constitucionales, por eso es el abuso de las acciones constitucionales o del neoconstitucionalismo, se manda abajo esa sentencia con estándares no muy éticos, no apegados a derecho, ¿no? Yo creo que ahí esa sentencia que emitió la Corte Constitucional claramente, donde dice que ese juez puede ser procesado precisamente por prevaricato, por violar la ley expresamente, tiene que ser aplicada constantemente, y creo que la función judicial nos está debiendo esa tarea a los ciudadanos en el refuerzo al Estado de Derecho, ¿no? ¿Le preocupa a usted la actuación de la justicia, la actuación de determinados jueces que han hecho tabla rasa con los códigos, la Constitución y las leyes del país? Me preocupa totalmente, porque al ser una de las funciones primordiales del Estado, mire usted que el Ejecutivo es el que, valga la redundancia, ejecuta, presupuestos, políticas públicas, el Legislativo elabora ese marco normativo y fiscaliza al Poder Público, y el Judicial hace cumplir las leyes. Si está fallando uno de esos tres, o dos de esos tres, o tres de esos tres estamentos o pilares primordiales de un Estado de Derecho, entonces tenemos un problema que finalmente en un macro, que es lo que se discute académicamente y políticamente, en un macro es una crisis de institucionalidad. A mí me preocupa en sobremanera
justamente este abuso de acciones constitucionales. Veo que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre este tema, sin embargo no he visto yo resultados porque continúa o de alguna forma se pereniza el concepto de que no existe sentencia que un juez penal puede emitir que no haya un juez de algún cantón X con atribuciones constitucionales que se la pueda bajar, llamemos coloquialmente así, ¿no? Entonces, me preocupa en sobremanera. Yo sí creo que los organismos internacionales preocupados por el Estado de Derecho tienen que ponerle un ojo muy grande a lo que está pasando con el sistema de justicia. ¿Y la Secretaría Anticorrupción durante su periodo se podrá interactuar más con otros sectores, con otras instituciones, con organizaciones sociales? Nosotros más que nada tenemos un contacto directo con la sociedad civil. De hecho, estamos planificando un par de eventos de capacitación, por ejemplo, con el sector de las universidades, los estudiantes, los rectores, las autoridades académicas. Hemos sido invitados ahora último a formar parte de un conversatorio donde seré panelista con la función de transparencia y estamos en constante colaboración. De hecho, la política pública nacional anticorrupción la estamos trabajando junto con el señor defensor del pueblo. Sin embargo, nuestras competencias netamente, al menos de actuación en prevención y educación, son solamente respecto de la función ejecutiva, pero la colaboración constante entre las distintas instituciones es perenne, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje de la Secretaría Anticorrupción en esta administración que permita sembrar las bases de la concienciación sobre lo que significan los hechos de corrupción que lastimosamente en el Ecuador se han sucedido en la historia reciente y que también en los gobiernos anteriores y que han generado penosamente impunidad todavía? Bueno, la lucha anticorrupción es una responsabilidad compartida. Por un lado, desde el Estado, en generar estas políticas públicas y aplicarlas eficientemente y brindar educación preventiva, al menos desde lo que respecta a la estructura educativa del Estado. Sin embargo, parte de esa responsabilidad también les corresponde a la ciudadanía. Comentaba en otro medio de comunicación donde vemos ese irrespeto al Estado de Derecho, donde hay políticos que se retiran el grillete y luego festejan esa retirada del grillete en otros países haberlo hecho, pero la ciudadanía les vuelve a dar el voto, ¿no? Entonces yo creo que parte de esa responsabilidad está en los políticos que tenemos, desde luego, pero también está en los ciudadanos que eligen esos políticos. Entonces yo creo que un poco ese fortalecimiento de la sociedad civil, de la mano de la prensa libre, de la prensa independiente, de los organismos no gubernamentales, creo que forma parte de esas sociedades prósperas con una sociedad civil fortalecida que permite, ser un contrapeso a cualquier gobierno y a cualquier poder del Estado. De lo que usted señala, incluso hoy que debe decidir la ciudadanía en las urnas del 20 de agosto, hay gran parte de los asambleístas que buscaron el desbaratamiento institucional, que causaron caos y que están allí de nuevo como candidatos. ¿Cómo lograr que los ciudadanos entiendan el papel que les generó una bajísima popularidad y que hoy vuelven a pedir el voto a los ciudadanos? A mí me gusta pensar un poco coloquialmente en las elecciones como en un menú, ¿no? Donde uno va y le ofrecen un ejemplo, un menú, unas alternativas a elegir. Algunos platos puedan ser más vistosos, otros menos vistosos, otros más llamativos, pero no necesariamente todo lo que brilla es oro. Y he visto justamente con un poco de preocupación cómo al menos el marketing político de varias campañas están buscando un poco el político superhéroe, el político salvador, cuando el que gobierna un país tiene que ser un verdadero estadista, sin hablar de ningún candidato ni ningún asambleísta en particular. Y yo creo que aquí sí, este menú que se les presenta a los ciudadanos nuevamente para ir a las urnas este 20 de agosto tiene que ser elegido con la mayor responsabilidad posible, así como cuando elegimos nutrirnos nosotros y elegir los mejores componentes alimenticios. En este caso, si es que los políticos que tanto daño le han hecho al país, al menos desde la Asamblea Nacional, se vuelven a presentar en este menú, pues el ciudadano o el comensal va a tener que elegir responsablemente
¿Quién cree que verdaderamente deberá nutrir en este caso la política legislativa en los próximos 15 meses o 18 meses de gestión que le resta, ¿no? Bien, a la secretaria anticorrupción de esta administración, Ana Belén Cordero, exlegisladora, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Encantada, buenos días. Muy buen día, con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Les deseamos un feliz martes. Muy buen día a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. La Armada del Ecuador envió el barco Calicuchima con cilindros de gas para abastecer a San Cristóbal, Santa Cruz de Izabal.